Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Habéis podido descansar algo? Pues no se viene a descansar, ¿no? Bueno, estábamos viendo esta mañana que hemos aprendido en Centro de Vida Cristiana por muchos años, desde que Luis empezó a fundamentar y a edificar la obra aquí, que las relaciones de pacto lo soportan y se fundamenta todo, ¿no? Relaciones de compromiso, basadas en compromisos y no tanto en emociones o en conveniencia o por amiguismo, sino vamos a recordar lo que decíamos, ¿no? Una relación de pacto es aquella, no sé si la tienes por ahí, Sofía. ¿La leo yo? Ahí está. Dice, una relación de pacto es aquella que, cimentada en decisiones firmes y compromisos inquebrantables, una relación de pacto es aquella cimentada en decisiones firmes y compromisos inquebrantables para edificar juntos el proyecto de Dios en el cual creemos firmemente que Él nos ha unido. Amén. Y el resumen de la palabra de esta mañana, del tiempo de esta mañana, podría resumirse de la siguiente manera. Siguiente. Solo una relación íntima con el Señor te mantendrá firme en un pacto inquebrantable y sostenerte frente a la seducción de Babilonia. Amén. ¿Sí? Cuando yo pasaba por un momento personal, uno de los peores de mi vida, hace muchísimos años de esto, empezaba yo a llegar al Centro de Vida Cristiana. Yo conocí a Miguel Ángel, al pastor Miguel Ángel, teníamos, no sé, 16, 17 años, lo conocí, yo vendía libros a las casas así, y ahí vi una chapita en la puerta con un versículo bíblico, y ahí entré en esa casa, conocí a su madre, y dice, pues mi hijo es cristiano, él también canta, y estaba ahí durmiendo, no era temprano, pero bueno, trabajaba por la noche, ¿no? Cantando. Y ahí lo conocimos, ¿no? Nos conocimos. Y bueno, él, lo digo porque así públicamente, porque él lo ha dicho también públicamente, él vivía en una absoluta religiosidad, ¿verdad? Y yo no estaba muy lejos, ¿verdad? De repente, bueno, empezábamos a trabajar incluso en la misma empresa y de repente yo veo a Miguel Ángel que me empieza a contar cosas. He conocido a un pastor que viene de México y él me contaba cosas y yo lo veía como nunca, para mejor. Y él me hablaba del Espíritu Santo y que se había convertido de verdad, ¿no? Y él estaba, cuando nos conocíamos, él estaba seco y yo seco y medio, ¿no? Y yo empezaba a notar algo distinto. El Miguel Ángel que yo había conocido desapareció. Y empezaba a hablarme de una relación cercana con el Espíritu Santo, con el Señor, pero me llamaba la atención que él hablaba de las personas, la importancia de las personas. Y he conocido a un pastor y al rato me dijo, y me voy a México. ¿Qué? ¿Me voy? ¿Y qué? Pues no sé, Dios me llamó y quiere trabajar conmigo, mi pastor, y me voy a México. Y yo en mi mente decía, oye, yo no sé qué es, pero yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero eso que está transmitiendo mi amigo. Entonces, cuando él vino de México,
él seguía, enseguida pues, nos vimos, ¿no? Y un día estuvimos hasta las 4 de la mañana en su casa. Y, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Y bueno, y Loli, ¿no? Y sí, hablando y esto, y mira, y yo ahí en orgullo, así como, pero en orgullo como resistiendo, pero por dentro diciendo, yo anhelo algo de verdad, ¿no? Y cuando me veía así muy enfoscado, de repente me dice, túmbate en el suelo. Pero lo peor no es que me dijo, túmbate en el suelo, lo peor es que yo voy y me tumbo. Dice, estás muy nervioso, necesitas un masaje. Y empieza a darme un masaje a las 4 de la mañana en su casa, ¿no? Así, en el suelo. Estás nervioso, Paco, necesitas de Dios, ¿no? No. Y bueno. Bueno, lo que sucedió a continuación en mi propia vida es que yo entro en una crisis personal donde las personas que se supone que tenían que haberme acompañado hasta el final de mis días me abandonan, ¿no? O toman otro rumbo, toman otros compromisos y no están de acuerdo. Yo empiezo a comprometerme, yo empiezo a comer con Miguel Ángel y la cosa se empieza a complicar en mi entorno y se empieza a complicar. Recuerdo que me decía, vamos a vernos todos los lunes. ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos al cine. ¿Al cine? ¿Te acuerdas? Al cine, todos los lunes. ¿Y tienes entrada para todos los lunes? Sí, yo consigo entradas. ¿Vale? Todos los lunes al cine. En el cine no se habla. Vamos a ir. ¿Qué película vamos a ver? ¿Qué más da? Vamos al cine juntos. Y de repente venía con 2 o 3 de la iglesia. Y hablábamos. Y yo veía cómo se relacionaban entre ellos. Digo, aquí hay algo que yo me estoy perdiendo. El Señor, en toda esa crisis personal, recuerdo que estaba en una playa ahí en Málaga a las 2 de la madrugada, orando, llorando, clamando a Dios. Y se hizo de noche, estuve hasta las 2 de la mañana, no veía nada. Entonces yo clamaba a Dios. ¿Y ahora qué, Dios? Y entonces Dios me dijo, miro. ¿El qué? El horizonte. No veo nada. Dice, ahí está. No ves nada hoy. Pero deja que amanezca, que ahí estará. Eso fue una palabra. Entonces ahí me quedé sin ir a donde vivir. Miguel Ángel, su familia, me acogió. Y ahí fue el acabose, en el buen sentido. Yo viviendo en casa de Miguel Ángel. No estuve un mes, Tuve tiempo. Y wow, yo comprobé que no era fachada, que ahí era algo de Dios. Algo estaba pasando en Loli y Miguel Ángel, en su casa. Y era alguien, o sea, admiraba y lo admiro a mi amigo, ¿no? Y descubrí la importancia que igual de comprometido con Dios, hacer pactos de compromiso con Dios, de igual manera tenemos que hacer pactos entre nosotros. Dios lo que espera es que nosotros nos movamos en base a pactos, ¿no? A compromisos serios, ¿no? Y yo recuerdo también, ¿no? Que, bueno, ahí fui avanzando, sanando, ahí, bueno, ya, pues Luis estaba ahí en Málaga, por supuesto, y ya empezamos ahí a hablar también. Y fue complicado, pero fue sanador, fue difícil. Pero de alguna manera yo sabía que Dios tenía algo nuevo, algo
algo bueno de parte del propósito, más allá de lo que yo podía ver en ese momento. A donde quiero llegar con todo esto es que las relaciones personales en la iglesia, entre nosotros, deben basarse también en pactos. Escuchaba a Luis decir y a Miguel Ángel, pacto es pacto. Digo, bueno, y una mesa es una mesa, y un suelo es suelo. Entonces, claro, hasta que tú no vas como avanzando en las relaciones, profundizando, vas adquiriendo la dimensión de esto en la medida que te metes, ¿no?, en las relaciones reales, ¿no?, con las personas. Yo personalmente estoy tan agradecido con el pastor Miguel Ángel, Loli, con mi pastor Luis, con Cora. Aquella época sí me echaron paciencia, y cariño y filo. Y todo, la mayoría de las veces, fue alrededor de una mesa. Yo no sé cómo la iglesia de hoy ha llegado a banalizar tanto la mesa del Señor. Claro, pues siempre estuvo escrito en la Biblia, pero hasta que Luis no lo explicó y decía, pero lee el texto, léelo si está ahí. Y una vez que lo ves, la importancia de la comunión entre nosotros, de las relaciones, de la mesa del Señor, una vez que lo ves ya no puedes verlo de otra manera, ¿no? Alrededor de una mesa yo me he puesto de todos los colores: rojo, amarillo, azul, verde. Se ha confrontado mi vida, se me ha animado, se ha señalado, me han corregido, me han desafiado, me han estirado. Entonces, si la iglesia del Señor no entiende la mesa, su mesa, ¿qué anda haciendo? ¿Reuniones? ¿Cultos? No se trata de hablar mal de nadie, no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando como yo llego a Centro de Vida, a la iglesia, y descubro que la mesa del Señor de repente tiene una gran profundidad, ¿no? Una gran profundidad. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Cuando tú ves a una persona hacer algo, te estás diciendo que eso es importante, ¿no? Y si lo hace muchas veces, es que es muy importante, ¿no? Luis tiene una pregunta que suele hacer mucho, que es, oye, ¿a qué le dedicó más tiempo el Señor en su ministerio? Unos dirán, pues, a predicar, otros a sanar, otros a orar, otros a... pero realmente si tú lees los evangelios y cuantificas, ¿no?, a lo que más tiempo le dedicó el Señor fue a sentarse en una mesa a predicar y a hacer discípulos. Amén. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que hizo el Señor. Mira, el Señor, el gran Dios del universo, como decíamos esta mañana, el gran Dios poderoso, hizo el gran milagro de resucitar. Él resucitó, proveyendo así el sello del cielo que garantiza nuestra salvación. Amén. Y vencer a la muerte. Bueno, pues no sé si cuando Él resucitó, yo no sé, quizás lo que cualquiera esperaría es que llegase con sus arcángeles y sus serafines y en una estela del cielo, ¿no? Resucitó el Señor, y pues es lo que se podría esperar, ¿cierto? Es lo que, no sé, si yo fuera
Si yo fuera, yo me daría una vuelta por, oye, ¿dónde vive Poncio Pilato? Oye, ¿el Judas dónde anda? O sea, soy Dios. Serafines, querubines, vengan. No, pero no. ¿Sabes a lo que él se dedicó antes de ascender en gloria? A comer. Y iban dos caminando, dos discípulos, iban pues tristes, iban hablando entre ellos y, oye, ¿y dónde está Cristo? Y murió, pero ya se fue, y ahora ¿qué hacemos? Y ya se acabó todo. Iban camino a Emaús, a un pueblo. Y de repente se le aparece un caminante misterioso. Y dice, oye, ¿de qué habláis? ¿Cómo que no te has enterado de lo que...? No, ¿qué pasó? No, pues mire, y le cuentan. Dice, oye, pero él nos decía esto. Sí, pero mira, no estaba profetizado esto. Y entonces le empieza a contar de la Biblia a esos dos. Total, que van llegando a Emaús. Y dice, cuando... Él hizo como que seguía para adelante. Y entonces los dos de Emaús les dijeron, los dos discípulos, oye, no te vayas, vente, te invitamos a comer. Entonces se preparó una mesa ahí, y en la mesa, se quedó a cenar, y en la mesa, cuando él empezó a partir el pan y a repartir, o sea, y a comer, dice que a los dos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Dice, y se fue. Dice, oye, era Jesús. No lo reconocimos. En la mesa del Señor, Él nos abre los ojos, nos revela cosas, nos ministra. Oye, era el Señor. No, decía, ¿no ardía tu corazón? ¿No ardía mi corazón cuando Él nos hablaba? Era Él. Él se revela en la mesa. Acordaros, es en la mesa. No vino en un gran púlpito. No vino no se mostró en una nube predicando, gritando. Empezó a quedar a comer con sus amigos, con sus discípulos. Él tenía cosas pendientes que restaurar. Había otros que estaban, los discípulos, incluido Pedro, eran 7 y Pedro, ¿no? Estaban en la playa pescando. Y entonces se acerca, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la pesca? No lo reconocieron. ¿Cómo fue la pesca? No hemos pescado nada. Volver a echar la red. Y empezaron a salir peces, y peces grandes, muy grandes, dice la Biblia. Y cuando ellos iban llegando a la orilla, él tenía unas brasas y pescado ahí preparado. Y entonces lo reconocieron. O sea, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran milagro del universo, la salvación del ser humano, resucita y les prepara un desayuno de pescado y pan. Ahí lo vuelven a reconocer en la mesa. ¿Sí? ¿Me estoy explicando por dónde voy? Él era Dios. Puede decir, a partir de ahora es así, así, así. Pero Él escogió este púlpito, una sencilla mesa, para enseñarnos, para ministrarnos, para enseñarnos verdades profundas. Capítulos enteros en el Nuevo Testamento es alrededor de una mesa. Pero no acabó la historia y dice, bueno, yo tengo una cita con Pedro especial. Lo reconocen y, Señor, ¿eres tú? Dice, sí, continúa de ahí. Pedro, ven. Pedro, ven. Acuérdate, en un desayuno.
¿Qué tal Pedro? ¿Cómo va? Yo me imagino a Pedro después de haberlo negado, hasta que se encontró con él. Me imagino a Pedro con la mirada baja, sin poder mirar a los ojos al Señor, avergonzado. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo lo llevas? Pues ya ves, Señor, aquí estoy, avergonzado. Entonces el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, Señor, y ahí hace un juego de palabras en el original, en griego, en el Nuevo Testamento. Dice, ¿tú me amas con amor ágape, con amor perfecto, con amor que se decide, con amor íntegro, con amor sacrificial? Entonces Pedro le dice, Señor, yo te quiero, yo te fileo, yo te tengo cariño, ¿no? Le vuelve a repetir, Pedro, ¿tú me amas? Señor, te fileo. Y le vuelve a repetir, Pedro, ¿tú me amas? Señor, te fileo. Y dice, bueno, está bien así, me vale, vamos a continuar. Es decir, lo negó 3 veces y él le dio la oportunidad, en un desayuno, en una mesa, le dio la oportunidad. Fue una consejería express, una consejería rápida, ¿no? Tú me negaste 3 veces, te doy la oportunidad de que me afirmes 3 veces. Amén. ¿Sí? Entonces, al Señor le encantaba sentarse a la mesa. Me encanta esto de Pedro, porque me encanta cuando él resucita, una vez más, no está pensando en su gloria, sino está pensando en, tengo que arreglar asuntos con mis amigos. Tengo que, lo importante es la gente, lo importante son las personas. Sin una iglesia, lo importante después de Cristo no son las personas, pues dime qué hacemos aquí. Además de glorificar su nombre, de alabarle, escuchar un mensaje. Si salimos de aquí este fin de semana y en nuestro corazón no hay un sentimiento de yo vivo para Cristo, todo para Él, Cristo es mi todo y mi función en la vida es servir a otros, ayudar a otros, ministrar a otros. Si tú vas a una reunión, a un culto y te vas y terminas y te vas a tu casa y no pasa más nada, y no visitas a nadie, no tienes amigos, no compartes mesa del Señor, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Señor se ganó la fama de comedor y bebedor de vino. Le encantaba comer. Él se autoinvitaba. Zaqueo, ¿qué haces ahí? En el árbol. No, Señor, ¿y tú cómo sabes cómo me llamo? Hombre, pues soy Dios, ¿no? Zaqueo, anda, baja. Esta noche voy a tu casa a comer. Se invitaba. Él le encanta. No dijo, vente a la reunión, vente al culto. Oye, vente a la reunión de oración. No, la iglesia va. Esta noche voy a tu casa a comer. Yo no sé qué pasó en esa cena. Yo no sé qué pasó en esa comida. Yo lo que sí sé es que lo que dice, me hubiese gustado, ¿verdad?, tener una grabadora, una cámara o algo y mirar por un agujerillo. ¿Qué hablaron ahí? ¿Qué hablaron en la mesa? Yo no lo sé, pero sí hubo un fruto, sí hubo un resultado. Zaqueo devolvió lo que había estafado, lo que había robado, se puso a cuentas con Dios y restauró su vida. ¿Dónde? ¿En un culto? ¡Mec! ¿Dónde? ¿En una reunión de milagros? ¡Mec! En una mesa, en la mesa del Señor. ¿Cómo la cristiandad ha llegado a quitarle el poder de la mesa del Señor? ¿Cómo se ha llegado a eso? A convertirlo en un simple rito donde
se toma un trozo de pan y un poquito de vino y dice, bueno, pues ya hemos cumplido el rito y que ahí pase algo, ¿no? Yo no he visto nunca, como Luis nos ha dicho y nos ha enseñado muchas veces, y así es, ¿no? A lo largo de mi vida como cristiano, cuando yo llegaba a Corintios y leía, mira, si alguno come y bebe indignamente de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Sí. Y por eso muchos se debilitan, algunos mueren incluso. Yo no he visto a nadie en un rito del pan y el vino, de la copita y el trozo de pan y ¡bum!, caerse muerto, ¿no? O enfermarse, ¿no? Ahora, lo que sí yo he visto, como Luis nos dice, y yo también lo he visto, yo sí he visto, por no entender la mesa del Señor, por no entenderla bíblicamente, lo que realmente es decir, la comunión unos con otros, el tocar nuestras vidas, el meternos en ayudar, en confrontar, en animar, en pulir, en desafiar, en sanar, restaurar relaciones, entregar un legado, etcétera. Si alguien no entiende esto y no está discerniendo qué es la iglesia en realidad, ahí sí alguien se debilita, incluso puede llegar a morir. Un día llegó a mi oficina, aquí en Granada, llegó una señora y me dice, el pastor, sí, pues, soy yo. Pues, entonces la invito a la oficina, me dice, y venía la señora hablaba así. Entonces el pastor, sí, dígame qué necesita. Es que estoy muy mal, estoy tomando pastillas para la depresión. Estaba muy mal la señora, ¿verdad? Y entonces me gusta mucho el ambiente de su iglesia, me dijo. Dice, pero me han dicho que vosotros no creéis en la mesa del Señor. Y por eso yo no. Digo, no, que no creemos. ¿Cómo no creemos? Es el centro de todo. Es el núcleo del ministerio. Las personas comiendo alrededor de una mesa, tocando vidas, discipulado, predicando. Yo he visto, yo he presenciado en mí mismo, como contaba antes, y en otros, como alguien ha sido liberado en una mesa del Señor. Liberado literalmente. He visto como alguien se ha convertido, como alguien se ha arrepentido, como matrimonios se han restaurado. No aquí, ahí. Entonces la señora decía, es que yo por eso no voy a venir aquí. Digo, pero ¿de dónde viene usted? No, yo he estado en 7, 8 iglesias y yo voy y no, digo, eso es lo que a usted le pasa. Usted está debilitada, y como continúe así, no va a acabar bien. Usted necesita discernir y entender cuál es la función del cuerpo de Cristo. Amén. Algunos llegan a nuestra iglesia. El otro día estuve hablando de esto allí en Valencia y había un matrimonio allí y estaba hablando de esto, así, de esto. Y entonces me llamó la señora, la hermana, y me dijo, quiero hablar con usted. Digo, bueno, aquí viene el tema, ¿no? Lo que ha predicado. Dice, ¿cómo es posible que llevo no sé cuántos años, me dijo, en el Evangelio? Nunca había oído esto. Y ahí dijo el tema, dijo, siempre estuvo escrito ahí. ¿Por qué no lo vi nunca? ¿Por qué no lo vi nunca? Digo, ahí está. El Señor quiere que tengamos una relación de pacto con Él, profunda, íntima, de compromiso, pero también quiere que lo hagamos entre nosotros. Amén. Y para eso, el lugar que Él dejó para nosotros es la mesa del Señor. Ahí se forjan cosas. Yo recuerdo mesas ahí con Luis. Una vez llego, lo voy a contar, lo voy a exponer aquí. Una vez llego de un viaje de Madrid, hoy te acordarás, Luis. Y no lo digo para o sea, ¿alguien cree que un cristiano no puede estar poseído?
Pues luego hablamos. Y llego de un viaje de Madrid y no voy a decir el nombre de quién porque es conocido y no quiero, no es necesario, ¿no? Entonces, entonces esa persona estaba, yo allí en Madrid, en su casa, y empieza a hablarme mal de un cantante. ¿Te acuerdas, Luis? No, te acordarás, ¿no? Sí, de un cantante. Empieza a decirme esto y mira y esto y tiene esta debilidad no me diga y me estoy enterando yo, qué importante soy, tengo esta noticia cristiana, ¿no? Sálvame deluxe, ¿no? ¿Si sabes o no? Sí sabes, ¿no? Bueno, está bien. Y entonces, entonces estuve ahí el fin de semana. Y cuando llego los martes teníamos junta con Luis. Entonces me dijo Luis, bueno, ahí en la mesa, ¿cómo fue? Y empiezo, hey, noticias frescas. ¡Wow! Tengo noticias. Digo, fíjate lo que me he enterado yo. Mira, este cantante y esto y lo otro. Entonces yo empiezo a ver que a Luis se le pone la cara seria. Mirándome. Entonces da una indicación. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Yo ya ahí sabía que algo no iba bien. Digo, algo va mal. Algo va mal. ¿Por qué no me ha dicho cuéntame? Entonces cogió la Biblia, la tenía ahí a un ladito. Empezó a leer. Me recordó cuando el Señor, ¿se acordáis cuando de repente el Señor pasaba algo, ¿no? Cuando Pedro le sacaba de quicio. ¿Sí te acuerdas? Qué horrible, Pedro. Menos mal que nosotros somos mejores, ¿eh? Y cuando lo vi como algo así, como cuando el Señor hacía así, veía a Pedro así como ya se agachaba, ¿no? Y empezaba a escribir en el suelo. Yo creo que ahí estaba contando hasta 10. 1, 2, ¿no? Para no cargárselo, ¿no? Y entonces empieza a buscar en la Biblia. Digo, ¿hola? Entonces me volvió a la Biblia y dice, lee. Y me habló del chisme, de la difamación. Empecé a leer, de la lengua. Y yo no necesito que alguien me explique cómo fue liberado. Ahí en ese momento él oró por mí, confesé y sentí como un peso, algo salía de mí. Ay, ¿qué fue? ¿En un culto poderoso de milagros? Tomar un café, vamos a vernos, ¿cómo va tu vida? Muchos se empiezan a poner tensos, ¿cierto? ¿Eso pasa en Valencia solo o aquí también, Coque, en Granada? ¿En Málaga también? No, Málaga no. Y entonces, dice, en mi vida no. Pues yo no sé qué Biblia estás leyendo tú o qué evangelio estás tú leyendo o qué, pero se ha colado en la cristiandad como un asunto de que cristianismo es algo entre Dios y yo me convierto y yo voy al culto, a la reunión, a ver que me echen el culto y ya, ¿no? Me voy y ya, ¿no? Y que nadie más, pues no sé de dónde salió eso, pero de la Biblia, ¿no? Porque la palabra de Dios es clara, ¿no? Dice, la iglesia debe ser un cuerpo que se ayuda mutuamente por las coyunturas y se edifica como un edificio, ¿no? Y se sobrellevan las cargas los unos y los otros, de los otros, se ayudan mutuamente. El Señor dejó el encargo de, hay que hacer discípulos, hay que celebrar la mesa del Señor, hay que tener la mesa del Señor. Él dijo, mira, lo mismo que yo he hecho con vosotros 3 años, hacedlo vosotros. Hacedlo en memoria de mí. No cualquier mesa, ¿no? Ahí donde Cristo sea el centro. Yo estoy con alguien, pero hay una tercera silla que es la de Cristo. Ahí se debe hablar la verdad, lo que la Biblia dice.
lo que Dios quiere para tu vida sin temor, con amor. Entonces, cuando alguien llega y no discierne el cuerpo de Cristo, algunos se van. No puedo soportar que no haya el rito. ¿Pero qué rito? ¿Pero qué rito? La cristiandad nunca. Busqué un libro ahí en internet y buscando como lo que hacía la primera iglesia, no textos bíblicos, ¿no? Historiadores. Y curiosamente jamás la iglesia nunca hizo un rito de la mesa del Señor. Nunca. Comían, decían. Y comían con mucha alegría y cantaban, dicen los comentaristas. Y cantaban. Y lo celebraban con mucho gozo. No sé qué hacían, pero se lo pasaban muy bien en la mesa del Señor. ¿Cómo se coló eso? ¿Cómo se coló el rito? Sin ofender a nadie, por favor, que nos visite. ¿Cómo se coló el rito? Vano, vacío, sin contenido. Y decir que eso es la comunión. ¿Perdona? La iglesia de Jesucristo fue creada y diseñada por el mismo Dios para que seamos uno, para que edifiquemos nuestras vidas, para que nos amemos, para que nos exhortemos, para que nos discipulemos, para que seamos confrontados, animados, desafiados. ¿Para qué? Con el objetivo de que en mi vida el carácter de Cristo sea forjado. Mi propósito en Dios sea forjado. Mi servicio a los demás sea forjado. Que deje de ser el mismo sinvergüenza de siempre. Cuando yo llego a Centro de Vida, yo llevaba 15 años, siempre lo digo, pues no con mucho orgullo, pero con 15 años en una iglesia clásica, evangélica, y tenía mucho conocimiento y leía y sí sabía, pero una vez más en una mesa se produjo la pregunta que Luis me hizo, que prácticamente lo cambió todo, porque fui confrontado. Dice, ¿cuántos años llevas tú? 15 años. Ok, ¿estamos de acuerdo en que la gran comisión es ir y hacer discípulos? Sí, claro. ¿Quieres que te haga un estudio? Ajá, tú llevas 15 años. Ajá, sí. ¿Cuántos discípulos tienes? Y bueno, ahí yo, como digo de broma, ahí creo que fue que empecé a hablar en lenguas. No, porque mira, porque... Pero la realidad es que se me quedó eso aquí y no pude dar una respuesta clara porque no tenía ninguno. Ni yo era discípulo de nadie. Entonces, si el evangelio y el cristianismo se tratase de conocimiento, ayer le pregunté a ChatGPT, ¿quieres conocimiento? Pregúntalo en internet, ahí está. ¿Quieres saber cuántas plumas tienen los ángeles? Pues pregúntalo. ¿Quieres tener un estudio perfecto de la carta de no sé qué? Pues ahí está. Información, toda la que quieras. Todo lo que quieras, pregúntalo, ahí está todo. ¿De qué quieres saber? ¿De qué? ¿De qué quiero saber? Ahí está. Te lo esquematiza, todo está ahí. La inteligencia artificial, pues ahí está, ¿no? Puede ayudarnos. Pero es que no se trata de eso. Se trata de una transformación de vida. Amén. Se trata de un corazón quebrantado y al fin de todo es, yo le pertenezco a Cristo, lo hemos cantado, todo lo que yo necesito es Cristo. En esa época, buscando de Dios, Dios me dio dos palabras. Una está en Esdras, creo que se la compartí ahí a comunicaciones, aquí a proyecciones. Dice, levántate porque esta es tu obligación.
Levántate levántate cuando lo sientas, levántate cuando te venga bien, levántate porque es tu obligación, levántate y nosotros estaremos contigo. Ahí Dios me habló con una claridad tremenda de que ese nosotros son las personas con las que Dios te ha unido para hacer un pacto en una encomienda en común, para edificar algo en común que tenga que ver con el reino de Dios. Y la otra en un salmo: he aquí, Dios es el que me ayuda. Y ahí está. El Señor está con los que sostienen mi vida. Por tanto, aquí entendí como la importancia de los demás, de la iglesia en nuestras vidas. Amén. Levántate porque esta es tu obligación. Amén. Y nosotros estaremos contigo. Y el Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor está con los que sostienen mi vida. Es importante que si tú estás aquí y llevas poco tiempo, entiendas que el único requisito que pedimos a alguien que quiere formar parte como miembro de la iglesia, como parte del Centro de Vida Cristiana, pues como Luis nos enseñó, ¿no? Solo hay un requisito. Sí, solo uno, qué fácil, ¿no? Sí. Que Dios te lo diga. Que Dios te lo muestre, que aquí es. Porque llegará un momento en que tú necesites decir: el Señor está con los que sostienen mi vida. Amén. El Señor está con los que sostienen mi vida. Levántate porque es tu obligación y el Señor está con los que sostienen mi vida. Porque si tú tienes una duda de esto, si tú no tienes esto claro, no va a funcionar, porque de alguna manera no vas a confiar en las personas y no vas a tener la claridad de que Dios te vinculó y te unió con las personas de una iglesia, de un ministerio. Amén. Por tanto, si tú estás aquí hoy y llevas poco tiempo, todavía no has decidido que esta es tu iglesia, mira bien, antes de decirle a tu pastor o al pastor de esa iglesia local: esta es mi iglesia, de haber buscado de Dios, de haber buscado de su Espíritu y tener una convicción de alguna manera, la palabra, un sentir, no sé, un escrito en una pared, ¿no? Un sueño, bueno, como Dios le hable a cada uno, ¿no? Tenga su manera, ¿no? De que entienda de que Dios le habla. Asegúrate de que Dios te ha dicho: esta es mi iglesia, aquí es, aquí Dios me sembró para tener la mesa del Señor, para ser discípulos, hacer discípulos y ganar personas. Amén. ¿Sí? Entonces, este es el púlpito favorito de Dios. No este. ¿Cuántas cosas pasaron en la mesa del Señor, Luis? ¿Cuántas cosas? Wow. Jesús no hizo un espectáculo cuando resucitó. Hizo una mesa. Quedó a comer con su gente. ¿Sí lo ves? ¿O hay que andar detrás de ti para tomarse un café contigo? ¿Nunca tienes tiempo para comer? Si comes, ¿no? O aquí no pasa, solo pasa en Málaga, no. Cuando hay que estar detrás de alguien para tomarse un café, mal asunto. Necesita discernir el cuerpo de Cristo o tener claridad que esta es su iglesia. Porque es aquí. Porque el encargo de Él es: haced esto
en memoria de mí. Lo mismo, hombre, si lo más importante, el milagro del universo, de la creación más importante, que dejó la tumba vacía, venciendo a la muerte y resucitó, convirtiendo eso en el núcleo principal del cristianismo, como que si eso no está, nuestra fe sería vana. Hombre, que Dios mismo, hecho carne, resucita, y a lo que se dedica después es a comer. Pues no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que es importante, ¿no?, que lo hagamos nosotros, ¿no? Dile al que tienes al lado: oye, ¿tú cómo hay que andar detrás de ti o no? ¿Para comer? Si tú andas creyendo, yo entiendo que aquí no hay nadie así, pero si tú andas creyendo que el cristianismo es algo de personal y de salón, te estás perdiendo lo mejor de la fiesta. Te estás perdiendo lo mejor de la fiesta, porque el Señor tiene un propósito para tu vida, quiere sanar tu vida, quiere restaurar tu vida y quiere darte su propósito por el cual te creó. Y para eso vas a necesitar vincularte con un grupo de personas llamados a un mismo fin, hablando lo mismo, una misma visión, y van a tocar tu vida. Y vas a haber muchas mesas. Si tú no has entendido esto, te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Y puede ser que estés débil hoy de fe, te sientas estancado, te sientas débil y a punto de tirar la toalla. Es porque has perdido de vista esto. ¿Cuántos quieren sanar sus vidas? ¿Puedo ver tu mano? ¿Cuántos quieren descubrir su propósito en Dios? ¿Cuántos quieren ser enviados, equipados, enviados? Vivir esta vida con un propósito, no solamente consumiendo oxígeno. Porque tú vas a morir, tú lo sabes, ¿no? ¿Sí o no? No quiero aguarle el aniversario a nadie, pero dile que tienes a lado: tú te vas a morir. Bueno, a no ser que el Señor venga en esta generación, ¿no? Pero si eso no ocurre, tú te vas a morir. O sea, dentro de 100 años no estás aquí, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, sí, lo que Dios quiera, pero biológicamente no, ¿verdad? Entonces, dime tú, te propongo algo, dame una opción B, que ¿qué es mejor en la vida que nacer con un propósito, creyendo que soy un hijo de Dios, salvado por Él, por su sangre, donde Jesucristo, mi Señor, me dedico para lo que Él me creó, y morir e irme con Él? ¿Hay alguien que tenga un plan mejor? Amén. Dile al que tienes al lado: no te hagas de rogar. Que te lleva tu líder persiguiendo 2 meses. Que te lleva a Coque correteando ya 2 meses. O sea, haz lo que quieras, pero no hagas perder el tiempo, ¿no? Con respeto. O sí, pero si no molestas, pues ahí está. Pero no es lo que queremos en Centro de Vida Cristiana. Amén. Y para concluir, ¿qué cosas bíblicamente ocurren en la mesa del Señor? Se desarrolla el carácter, somos confrontados, somos liberados, conocemos a Cristo, somos estirados, se forja el discipulado, nacen amistades profundas, aprendemos a escuchar, se sana al herido, se restauran relaciones, se transfiere un legado y se expresa el reino de Dios. Jesús no resucitó solo para mostrar poder, resucitó para relacionarse contigo y que tú hagas lo mismo con otros. Señor te bendiga.